Bueno, entonces les decía que vamos a empezar con este de acá, este archivo, donde yo les pido a ustedes que me calculen. Yo les voy a dar el total del activo, el total del pasivo, y en el patrimonio yo no les doy el resultado acumulado. Entonces, vamos a trabajar aquí. Les digo que el activo son de 50,000, perdón, 500,000, 500,000 empiras, lo que es el activo. Ustedes aquí tienen que saber que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. A estas alturas del juego, del partido, ustedes ya tienen que saber esta ecuación contable. Que el activo, perdón, es igual al pasivo más el patrimonio. Esta es la ecuación contable que todo estudiante principiante de contabilidad tiene que saber. Ok. Entonces, considerando que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, y yo les doy cuánto es el activo y cuánto es el pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? Entonces, si yo sé cuánto es el activo, que son de 500,000, y el pasivo es de 270,000, entonces el patrimonio, ¿cuánto va a ser? Vamos a hacerlo participativo. Si yo sé que el activo son 500,000 y el pasivo es de 270,000, ¿cuánto es el patrimonio? Si sabemos de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. 230. 230,000. Muy bien. Ok, vamos a ver por acá, lo tenía por aquí. 230,000. Muy bien. Fíjense bien lo que voy a hacer en este momento. Quiere decir que el patrimonio son 230,000. O sea, yo aquí tengo que tener 230,000 como patrimonio, digamos por acá, por decir algo. Porque ustedes ya me dijeron que es ah, el activo menos el pasivo, y eso va a ser igual al patrimonio. Ok, pero dentro del patrimonio, yo lo que les estoy dando es capital social, que son 100,000 empiras, y dentro de las reservas, le estoy dando la reserva legal, le estoy dando la reserva voluntaria y le estoy dando la reserva estatutaria. Entonces, si yo sumo las reservas, me va a dar 26,000 empiras. Lo que tenemos que saber, jóvenes, es que dentro del patrimonio, el patrimonio está compuesto por capital social, que este es el que solo le puse capital aquí, capital social, tenemos las reservas y los resultados acumulados. Son las tres cuentas que integran el patrimonio: el capital social, las reservas y los resultados acumulados. Eso es lo que tienen que saber ya a estas alturas del partido, que ustedes ya saben hacer un balance general. Entonces, si de estos 230,000, que es el patrimonio, yo conozco 126,000, porque este es lo que yo conozco, de estos 230, yo sé que hay 100,000 para capital social y tengo en total de reserva 26,000.
Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado acumulado? ¿Cuánto va a ser? El primer paso es saber cuánto suma el patrimonio, ¿verdad? Y ya dijimos que el patrimonio es el activo menos el pasivo igual patrimonio. Pero de esos 230,000, yo ya sé que son 100,000 de capital social y 26,000 de reservas. Entonces, ¿cuánto va a ser los resultados acumulados? 104,000. 104,000. Ahí está. 104,000. ¿Cómo lo obtuve? Entonces, aquí está. Aquí voy a hacer, aquí por aquí tengo unos cálculos que se los voy a mostrar. Aquí está. Entonces son los 126,000, ¿verdad? Que esos 126,000 me suman estos dos valores que tengo acá. ¿Qué son? Los 100,000, los 100,000 del capital social, más los 26,000 de las reservas. Entonces esos dos me suman 126,000. Pero como yo sé que del patrimonio me tiene que dar 230,000, entonces rebajo 230,000 menos 126,000 y eso me va a dar 104,000 que corresponde a los resultados acumulados. Entendiendo que dentro de resultados acumulados está la utilidad del ejercicio y la utilidad de años anteriores. La utilidad del ejercicio me la genera el estado de resultados y la utilidad de años anteriores está presentado en el balance general. De esa forma, una vez conociendo yo cuál es el valor del patrimonio y cómo está integrado, entonces yo voy a decir que el patrimonio, o perdón, que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Eso es lo que hice ahorita. Mire, entonces yo voy a decir que el pasivo es igual, vamos a ver aquí qué pasó, 230,000, que suma el pasivo. 230,000, aquí tengo. Perdón, el patrimonio, 230,000. Y el pasivo, 270,000. Y en total, la suma de los dos, que es el activo igual al pasivo más patrimonio. Miren la ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces yo siempre tengo que comprobar que el activo, o sea, estos 500,000, es igual a 270,000 más 230,000, que es igual a 500,000. Entonces yo aquí, en el examen, ¿verdad? Si yo, puede ser que yo no le dé el capital social, en este caso le di capital social, pero no le di los resultados acumulados. Pero ya les dije la forma cómo es que se debe calcular. De la misma forma, si no le doy el capital social, usted ya sabe cómo encontrarlo. ¿Alguna pregunta? Esto nada más es un repaso porque ustedes ya hicieron el balance. ¿Tiene alguna pregunta? En el Ajá. examen, ¿vamos a subir algún documento o se va a desarrollar así como solo escribir la respuesta? No, van a subir el documento. O sea, ustedes van a hacer un balance general, van a hacer un estado de resultados, van a hacer el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo. Son 4 documentos, 4 estados financieros que ustedes van a elaborar. Lo van a trabajar en grupo.
En grupo lo van a trabajar. Ya vamos a hablar de eso. ¿Tienen alguna pregunta con esto que acabo de explicar? Bueno, entonces ahora pasemos al estado de, perdón, estos son impuestos que ustedes tienen que calcular y aquí yo quiero que ustedes me digan cuál es el valor. Tenemos utilidades antes de impuesto, eh, cuatro casos. Entonces yo les voy a pedir que me calculen el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el caso 1. ¿Cuánto es de impuesto sobre la renta y cuánto es de aportación solidaria? Háganlo, por favor, lo más rápido que puedan porque necesitamos avanzar para explicar el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. ¿Cuánto es de impuesto sobre la renta de este primer caso? Tienen que colaborar, jóvenes, si no, no avanzo, porque esto ustedes ya lo saben. Bueno, se nos va a ir el tiempo y si no queda tiempo para explicar el estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo, pues no lo vamos a explicar. Esto porque ustedes ya lo saben hacer, cómo calcular el impuesto sobre la renta y la aportación solidaria. Ok, van a colaborar, jóvenes, para poder avanzar. Si no, pues terminamos aquí la clase. 189.000. ¿El qué es? ¿Qué calculó? 1.260.000 por el 15%. ¿Cuál es la No, tasa del impuesto sobre la renta? La tasa del impuesto sobre la renta, ¿de cuánto es? el O sea, 15%. ustedes tienen el video que se les explica paso por paso cómo hacer el estado de resultado. Entonces ahí dice cuál es la tasa del impuesto sobre la renta. Miren que mañana es el examen y si usted le aplica el 15%, eso está malo. El 15% es del impuesto sobre ventas, no del impuesto sobre la renta. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta del primer caso? Ese que tengo sombreado. Para empezar, ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa del impuesto sobre la renta? 25%. Ajá, 25%. Entonces, ¿cuánto es el impuesto de ese primer caso? El caso número 1 dice que la utilidad antes de impuesto es de 1.260.000. ¿Cuál es el impuesto sobre la renta? 315.000. ¿Cómo lo calculó? El 1.260.000 multiplicado por 0.25 o por el 25%. Le dio 315.000. Sí, Ahora, la aportación solidaria. ¿Cuál es la tasa de impuesto a aportación solidaria? ¿Cuál es la tasa? 5%. El 5%. Ajá, muy bien. El 5%. ¿Cómo calculo el impuesto a aportación solidaria? ¿Cómo calculo el impuesto de la aportación solidaria? Multiplicando el 1.260.000 por el 0.05 o el 5%. Ok, eso me dice que no ha hecho el estado de resultados, no ha visto el video. Vamos a ver quién me dice cómo calculo el Ah, impuesto a no, aportación es solidaria. cierto.
utilizar la utilidad antes de impuestos y restarle la base exenta para tener la base gravable y multiplicarla ahí por el 5%. ¿Cuál es el monto exento? ¿Cuál es el monto exento? Está bien lo que me dijo. Esa es la respuesta correcta. Pero ¿cuál es el monto exento? Para que me dé la base imponible de la aportación solidaria. ¿Cuánto es el monto exento? Eso dice que no han visto el video. No han hecho el estado de resultados. ¿Cuánto es el monto exento para calcular el impuesto de aportación solidaria? Bueno, aquí vamos a estar, jóvenes. El tiempo avanza. Si no queda tiempo, no explicamos lo otro, que es el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo. Yo necesito saber cuál es el monto exento de la aportación solidaria. Ok, paramos aquí entonces, jóvenes. Detenemos aquí la clase. Porque esto no es tema que yo tengo que enseñar. Yo les mandé un video de cómo se prepara el estado de resultado. ¿Lo estudiaron el video? Sí, creo, bueno, algunas, sí, la mayoría creo, solo que no nos acordamos. Bueno, ¿cómo no se van a acordar si mañana es el examen? Si yo les pongo ahorita el examen, entonces lo van a sacar malo. Porque no me dicen cuál es el monto exento para calcular, para tener la base imponible, para aplicar la tasa del 5% de aportación solidaria. ¿Cuál es el monto exento? $1.260.000. 1.260.000 es la utilidad antes de impuesto del caso 1. Ese 1.260.000. Lo que yo estoy preguntando es el monto exento para poder aplicarle el 5% a la aportación solidaria. Bueno, ahorita me explicaron cómo calculo la base imponible. Ahorita lo explicaron. Bien claro lo explicaron ahorita. Lo único que yo estoy preguntando, ¿cuál es el monto exento? ¿A cuánto asciende el monto exento? LIC es 1 millón o no. Diga, ¿cómo dijo? ¿Aló?
1 millón dice. 1 millón es el monto exento. Entonces la persona que habló primero ya dijo cómo calcular la base imponible. Ya una vez que sabemos que el monto exento es de 1 millón, entonces ¿cómo calculo el impuesto? Tendríamos que restarle a la utilidad antes de impuesto, que es 1.260.000, el 1 millón, y quedaría en 260.000 y eso multiplicarlo por 5%. Así es, correcto. Así es. O sea, lo que usted acaba de decir, 1.260.000, yo le rebajo el monto exento, que es 1 millón, y el excedente lo voy a multiplicar por el 5% y ese me va a dar un impuesto de 13.000 empiras. O sea que el impuesto causado en el caso 1, el total de impuesto es 328.000, donde yo sumo el impuesto, el impuesto sobre la renta y la aportación solidaria. La suma de los dos son 328.000. Ahora, el caso 2 dice que la utilidad antes de impuesto es de 960.000. ¿Cuánto es para impuestos sobre la renta y cuánto es para aportación solidaria? El impuesto sobre la renta sería 240.000. Vamos a ver. 240.000, ¿verdad? O sea que usted multiplicó los 960.000 por el 25% para calcular el impuesto sobre la renta. Ahora, la aportación solidaria, ¿cómo sería del caso 2? ¿Cómo sería la aportación solidaria del caso 2? ¿Aplica la aportación solidaria o no aplica? ¿Por qué? No aplica porque es menor que 1 millón. Esa es la respuesta correcta. O sea, el caso 2 no aplica porque es menor de 1 millón. Entonces, la tasa de impuestos del 5%, perdón, la tasa del 5% de aportación solidaria se le aplica al excedente de 1 millón, o sea, cuando la utilidad antes de impuesto es mayor que el millón. Entonces, al excedente se le aplica el 5%. En este caso, como la utilidad de impuesto es menor que el millón, entonces no se le va a calcular impuesto a aportación solidaria. Entonces sería que el impuesto total serían los 240.000, porque en aportación solidaria tiene 0. El caso 3 dice que la utilidad del impuesto es 1.050.000. ¿Cuánto corresponde a impuesto sobre la renta y cuánto corresponde a aportación solidaria? De impuestos sobre la renta serían 262.500. 262.500, muy bien, sería para impuestos sobre la renta y aportación solidaria. 2.500. ¿Cuánto? 2.500. 2.500, dijo. Ahí está.
Sí, Recuerden que es el 5% de los 50,000 que están ahí porque es el excedente de 1,000,000. Entonces los 50,000, o sea, yo rebajo 1,050,000 menos 1,000,000, me quedan 50,000. Esos 50,000 es lo que voy a multiplicar por el 5% y eso va a ser 2,500. Perdón, de tal forma que el total de impuesto en el caso 3 es de 265,000. Vamos al caso 4. ¿Cuánto es de impuesto sobre la renta y cuánto es aportación solidaria? En el caso 4. de impuestos sobre la renta serían 250,000. Vamos a ver. 250,000. Muy bien. De impuesto sobre la renta. ¿Cuánto sería de aportación solidaria? Creo que no aplica porque no pasa de 1,000,000. Así es, ¿verdad? Sería cero porque recuerde que usted el procedimiento que va a hacer es utilidad antes de impuesto, 1,000,000, menos 1,000,000 de monto exento, entonces el excedente es cero, no hay excedente. Entonces, como no hay excedente, no va a calcular el impuesto de aportación solidaria. ¿Comprendieron esto? Sí, O Sí, sea, cuando a ustedes les dé la utilidad, recuerden que la utilidad antes de impuesto es la utilidad después de las utilidad, ¿sí? Eh, Cuando usted hace el estado de resultados y llega perdón, a la utilidad antes de impuesto. Entonces, usted lo que tiene que ver es cuánto le da la utilidad antes de impuesto. No vayan a calcular la aportación solidaria si la utilidad antes de impuesto es menor o igual a 1,000,000 de lempiras, porque entonces van a tener malo el caso. Ok, pasemos ahora al estado de cambios en el patrimonio. ¿Pueden ver el archivo? No, no lo miran. no se sigue viendo lo que estábamos viendo. Ah, perdón. Puedo volver a entrar entonces. Lo ven, ¿verdad? Este es el caso que ustedes tienen de tarea. Corporación Marina, estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre. Del 2024. Entonces, ustedes van a tener estas son las cuentas que integran el patrimonio. Esto es lo que ustedes ya tienen que saber. Capital social, las reservas, que está la reserva legal, reserva voluntaria, reserva estatutaria y resultados acumulados. Estas son las cuentas del patrimonio. Cuando ustedes hacen el balance general, que ustedes dicen activo menos pasivo es igual al patrimonio o activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, ¿cómo está integrado el patrimonio? Por capital social, las reservas y los resultados acumulados. Entonces, ustedes van a tener el saldo inicial de cada cuenta. El saldo inicial de cada cuenta. Entonces, en la información que se les dio, le aparece el saldo inicial de cada cuenta. Para capital social, 850,000. Para reserva legal, son 45,000 lempiras. Para reserva voluntaria, 15,000. Para reserva estatutaria, 25,000. Y para resultados acumulados, 35,000. Entonces, ustedes suman de forma horizontal y el total es de 970,000. Ahora, ¿qué le dice la información? Que existe una utilidad del ejercicio. Entonces lo colocamos, utilidad del ejercicio, ¿dónde me afecta?
¿Dónde me afecta la utilidad del ejercicio? En capital social, ¿en qué cuenta me afecta la utilidad del ejercicio? Capital social, reservas o resultados acumulados. ¿Qué cuenta, a dónde afecta la utilidad del ejercicio? ¿En cuál de esas cuentas afecta? Resultado acumulado. Resultados acumulados, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que la utilidad No del se escucha, ejercicio, Lee. oh, de veras, no me escuchan, pero tengo habilitado el micrófono. ¿O solo usted no escucha? ¿Los demás escuchan? Sí, Yo sí escucho. Sí se escucha, ¿verdad? sí. Ok, pongamos atención entonces. Tenemos que la utilidad del ejercicio, que es esta que está aquí, la utilidad del ejercicio, tengo que colocarla en resultados acumulados. Tengo que colocarla en resultados acumulados y tengo que sumar de forma horizontal. Ok, ya trabajé con la utilidad del ejercicio. Ahora me dice aquí abajo, reserva legal, que son 1,250. Entonces yo busco aquí en el cuadro reserva legal. ¿Qué pasa con la reserva legal? Que aumenta la reserva legal. Quiero decirles que cuando ustedes preparen el estado de resultados, ustedes van a encontrar la utilidad del ejercicio, van a encontrar la reserva legal, la reserva voluntaria y la reserva estatutaria. Esa información yo no se la voy a dar. Ustedes van a cuando ustedes preparan el estado de resultados, van a encontrar la utilidad del ejercicio y las reservas. Entonces, ¿qué pasa con la reserva legal? La reserva legal aumenta. La reserva legal aumenta en 1,250, porque aquí me está diciendo, traslado a reserva legal. O sea, como le repito, no le voy a dar yo esta información. Cuando usted prepare el estado de resultado, ahí se va a dar cuenta que usted tiene que calcular la reserva legal y las otras reservas. Entonces de aquí solo, por eso es que en el orden de que ustedes van a trabajar, en el orden en que ustedes van a trabajar, van a calcular primero el estado de resultado y después el estado de cambios en el patrimonio, para que ustedes puedan saber los incrementos de las cuentas. Entonces, la reserva legal, si ustedes se fijan, cuando ustedes calculan la reserva legal, ustedes se lo rebajan a la utilidad antes de las reservas, ¿correcto? ¿Ya hicieron el estado de resultado? Hola. Sí, Bueno, entonces cuando ustedes hicieron el estado de resultado, se dieron cuenta que llegan a la utilidad antes de reserva y empiezan a calcular reserva legal y se lo rebajan a la utilidad del ejercicio. Entonces aquí lo estamos rebajando de resultados acumulados. Aumenta la reserva legal y disminuye resultados acumulados. Y el total va a ser de 0. Luego la reserva voluntaria. ¿Qué pasa con la reserva voluntaria? Aquí dice traslado a reserva voluntaria de 500 lempiras. Traslado a reserva voluntaria de 500 lempiras. Aumenta la reserva voluntaria, pero disminuye los resultados acumulados. ¿Por qué razón? Porque ustedes en el estado de resultados dicen utilidad antes de reserva menos la reserva legal, voluntaria, estatutaria. Entonces aquí les va a dar 0. Lo mismo pasa con la reserva estatutaria. La reserva estatutaria le está diciendo aquí que se traslada a la reserva estatutaria 800 lempiras. Entonces nos vamos aquí a reserva estatutaria y vamos a encontrar que aumentó
en 800 lempiras la reserva estatutaria y por lo tanto lo vamos a rebajar de resultados acumulados y aquí va a quedar 0 en el total. Ahora, esta información que sigue, esta sí se las tengo que dar. ¿Cuál es la declaratoria de pago de dividendos? Primero, la aportación de los socios, nuevas aportaciones de los socios, la capitalización de utilidades y declaratoria de pago de dividendos. Ok, aportación de los socios. ¿Qué cuenta afecta? ¿Cuál de todas estas cuentas afectan la aportación de los socios? ¿Cuál afecta? Al capital social. Claro, así es. Entonces usted se ubica en capital social y usted dice aumenta. Aquí le está diciendo, ¿ve? Aportación de los socios 100,000 lempiras. Entonces usted se va a capital social y aumenta en 100,000 lempiras. Capital social no me afecta resultados acumulados. No afectan para nada. Por eso no lo toqué. Porque es aportación de los socios. Lo que aumenta es capital social. Luego dice declaratoria de pago de dividendos. Declaratoria de pago de dividendos quiere decir que los socios o los accionistas decretaron pagar dividendos. Entonces, cuando hay declaratoria de pago de dividendos, ¿de dónde están las utilidades? En resultados acumulados. Cuando hay una declaratoria de pago de dividendos, quiere decir que va a disminuir resultados acumulados. Me va a disminuir en 10,000 lempiras. Porque aquí dice declaratoria de pago de dividendos. Los dividendos salen de las utilidades. O sea, cuando ya miremos la partida, vamos a ver que cuando hay declaratoria de pago de dividendos, se carga utilidades acumuladas y se acredita dividendos por pagar. Entonces, como aquí me está disminuyendo los resultados acumulados. Y por lo tanto, el impacto en el total es que disminuye en 10,000 lempiras. Después dice capitalización de utilidades. Capitalización de utilidades. ¿Qué quiere decir capitalización de utilidades? Aquí está. ¿Ve? Capitalización de utilidades 15,000 lempiras. ¿Qué quiere decir capitalización de utilidades? Que las utilidades van a disminuir y van a aumentar el capital social. Por eso se llama capitalización de utilidades. Disminuyen las utilidades y aumenta capital social. Entonces, en la capitalización de utilidades, yo voy a ver aquí que aumentó capital social y disminuyó resultados acumulados. Entonces, vamos a ver. $15,000. Capitalización de utilidades. No, aquí hay un error. Aquí hay un error. Aquí tiene que ser que disminuye los resultados acumulados cuando capitalizo. Cuando capitalizo. Entonces tengo aquí, aumenta capital social y disminuye resultados acumulados. Eso es el movimiento interno. ¿Qué va a pasar entonces al 31 de diciembre? Al 31 de diciembre. El saldo inicial es al 1 de enero del 2024, pero el saldo final es al 31 de diciembre. Entonces, capital social lo va a tener con 965,000, que es la sumatoria del saldo inicial más los movimientos internos que tuvo el capital social. Entonces, al 31 de diciembre, en el balance, me va a aparecer capital social con 965,000,
Quiere decir que usted cuando haga el balance, en el balance me tiene que aparecer en el grupo de patrimonio, me tiene que aparecer capital social con 965,000, me tiene que aparecer reserva legal con 46,250, me tiene que aparecer reserva voluntaria con 15,000, reserva estatutaria con 25,800 en el balance y resultados acumulados me tiene que aparecer con 32,400. ¿Ok? O sea, usted no me puede presentar una cosa en el balance, en el patrimonio, y otra cosa en el estado de cambios en el patrimonio. Tiene que ser, estos valores son los que me tienen que aparecer en el balance. Entonces, cotejamos a ver si cuadra. Yo les recomiendo que lo sumen de forma vertical y de forma horizontal. Te lo voy a sumar de forma vertical. Tengo 1,085,000 y lo sumo de forma horizontal y me da 1,085,000. Hagan la suma de los dos para ver que les cuadra. Y ese es el estado de cambios en el patrimonio. ¿Tienen alguna pregunta? Repito, fíjense bien cómo van a hacer el balance. Y después, cuando hagan el estado de cambios en el patrimonio, no me vayan a aparecer con unos valores aquí y con otros valores en el balance general. Y de todas maneras, no se trata de cuadrarlo a la fuerza, porque yo aquí tengo que ver si usaron sumas, qué fue lo que sumaron, y allá les tiene que, recuerden que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Allá les tiene que cuadrar al tener el total del patrimonio, sumarle al pasivo para que le dé igual al activo. Entonces aquí no hay nada que inventar. ¿Comprendieron cómo van a hacer esto? El estado de cambios en el patrimonio y qué relación tiene con el balance general. Sí, Lick. Lick, para efecto de tarea, ¿tenemos que escribir los datos o no necesariamente? No, los datos yo se los mandé, ¿verdad? Solo hacen ustedes el estado de cambios en el patrimonio con cálculos matemáticos porque está en Excel. No lo vayan a sumar porque ya miré que todo le hicieron captura de pantalla. Entonces no se trata de copiarlo así, tienen que usar Excel, así como yo se lo estoy haciendo ahorita. Este es un ejemplo. En el examen ustedes no saben cómo va a venir, pero este es un ejemplo que este cuadro así lo van a hacer, el estado de cambios en el patrimonio. Bueno, jóvenes, no tenemos tiempo para ver el estado de flujo de efectivo, así es que yo les dije desde un principio, colaboren, trabajen, denme la información, porque esto nos está afectando. Porque ahorita voy a una clase en teledocencia y tengo que prepararme, tengo 10 minutos para prepararme. Ok, les estaría viendo mañana el examen. ¿A qué horas dijimos?